Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Mientras te comes más y más, mi corazón flotamos, entrelazando las almas, bramando latidos y dando ritmo. Oscura pasión y locura, fulminante preciosura, te deslumbras, alójame con tu dulzura. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Como todos los días tenemos invitados interesantes y el día de hoy no es la excepción. Nos acompaña una gran activista cultural, Dolores Nazate. Bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias, Ronald. Gracias. Esta creo que es la segunda vez que estoy en este espacio comunitario y qué bueno porque estos son los espacios alternativos donde uno se siente como en familia para compartir las experiencias, compartir los procesos que se están haciendo. Así que, pay por la invitación. Bueno, a ti por aceptar, ya que vemos que tienes una vida tan ocupada que te vemos haciendo de todo. O sea, yo no sé cómo haces con todo. O sea, a ver, me han dicho que las mujeres son especialistas en organizar, pero, o sea, tú ya te pasas ya. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntame, porque te veo en múltiples aspectos, en múltiples cosas haciendo. Bueno, a ver, hagamos un recorrido. Desde que estoy en la escuela he sido dirigente, luego fui al colegio, también dirigente. ¿Cuando estabas tú estudiando o cuando tus guaguas yo, estaban estudiando? Cuando yo estaba estudiando, ya cuando entraron los guaguas, ahora tenían que cada vez decirme no vaya a las reuniones porque si no va a terminar siendo la presidenta del grado, así que… Es lo que pasa en la mayoría de casos, ¿no? Sí, pues, o sea, bueno, las mujeres que estamos, no por ser dirigentes, algunas estamos para liderar, pero la mayoría de mujeres están como para cuidar. Por eso es que ahora este nuevo proceso también político latinoamericano está como llamando a que veas el tema de los cuidados, porque las mujeres somos las que vamos a dejar los guaguas, las que nos comprometemos con los procesos organizativos escolares de ellos, somos los que después les atendemos en casa y cuando no estamos las que dejamos organizando para que cuando llegan puedan comer, puedan hacer los deberes y luego cuando llegamos a la casa otra vez a ver los deberes, a lavar la ropa y a organizar la vida para el siguiente día y así todos los días. Sí, bueno, el trabajo de la mujer es bastante fuerte. O sea, de hecho, en múltiples aspectos la mujer es la cabeza del hogar, porque es la que hace todo. Sin una mujer en la casa, casi un hogar se puede estar derrumbando. Y bueno, ha pasado en muchas ocasiones también ese tipo de cosas. Es bastante, ¿cuál sería la palabra adecuada? ¿Gratificante o es bastante sacrificado? A ver, entendiendo desde cómo estamos ahora, es precarizar la vida de la mujer.
Precarizar. frente a estos imaginarios de que la mujer es la que por amor cuida, por amor aguanta, por amor. Sin embargo, estos son los procesos que sostienen la economía de los países. Si tú no cuidaras los guaguas, si tú no cuidaras la casa, si tú no alimentaras a la comunidad, igual si no cuidaras la comunidad, no se produce un desarrollo en los territorios. O sea, si tú estás casada, el esposo no podría ir a trabajar porque ¿quién cuida los guaguas? Sí, Entonces, igual si vos cuidas la comunidad, y bueno, hablando de las mujeres campesinas cuidan la tierra y eso significa el desarrollo de todo un país, porque si no cuidaran ellas la tierra, no te alimentaras. Es que también, bueno, la tierra también tiene que ver bastante con la feminidad, es la productividad, es lo que nos da de comer y lo que nos enseña a seguir creciendo, básicamente. Creo que tiene bastante que ver con la mujer, la tierra y la mujer creo que son… Sí, pero podría ahora, decirse lo bueno, mismo. en estos nuevos discursos, si quieres, en estas nuevas luchas feministas del tema de los cuidados, ya es poner en relevancia de que tiene un costo. Las mujeres trabajamos más horas no remuneradas que los varones, por el tema organizativo, por el tema de los guaguas, luego también porque cuidas a otras guaguas también, o a otras mujeres. Cuando vos estás en organización también estás pendiente de qué están haciendo tus compañeras, cuando ya se retiran de la reunión, si llegaron a casa, si no llegaron. Luego también de ver el tema económico, porque el tema económico para nosotros, y ahí sí creo que es algo que venimos, hay una deuda de los estados, no solamente en Ecuador, sino en Latinoamérica, de cómo se pueden remunerar esos cuidados. Y luego que tenemos también una brecha económica con respecto, de cada 10 empleos, 3 logran ser como logrados, pero solamente 1 le corresponde a una mujer. A ver, vamos desde el inicio, me dejaste con esto. Hay una brecha económica en la mujer. ¿Cómo es eso? A ver, Hay cuéntame. una brecha económica, una deuda, porque no has visto inversión, por ejemplo, que tenga una especificidad desde la diversidad para que las mujeres accedan a un trabajo. O sea, las condiciones económicas de los países no están hechas para que las mujeres accedamos a empleos que nos permitan una sobrevivencia o una vivencia, una vida digna. Entonces, por ejemplo, ahorita, tú tienes ahorita, por eso te digo, de cada 10 empleos que pudieran estar como puestos ahí para que vos accedas, solamente 3 empleos se vuelven efectivos. Ya. De los 3 empleos, 2 son otorgados a varones y 1 a mujeres. Y todavía se mantiene este tema de que las mujeres haciendo el mismo trabajo ganan menos que los varones. ¿Ay, eso todavía existe? Aún existe, de hecho el señor alcalde el día de ayer estaba haciendo referencia justo a eso, porque cuando son mujeres las contratadas, el contrato es de menos valor por cuando es contratado un varón. Y de hecho hay estudios, o sea, que están ahí hechos por ONU Mujeres y otras organizaciones que nos permiten tener la data para nosotros tener conciencia en el tema económico de cómo estamos las mujeres. A ver, en esta parte me dejaste sorprendido. Bueno, estamos en el siglo XXI. Hemos visto también que hay mucho este movimiento de la Agenda 2030, donde quieren buscar la igualdad de las condiciones. Se ha visto bastante este tema de que hay que buscar la igualdad. No comparto mucho porque la mujer, es buena y tiene sus virtudes y debilidades, y el hombre es bueno y tiene sus virtudes y debilidades. El hombre no es perfecto, ni la mujer es perfecta, entonces son un complemento en donde la mujer y el hombre pueden hacer un conjunto y pueden llegar a la excelencia, pero cada uno individualmente lo veo un poco difícil. Esta parte me dejaste más perplejo. ¿Cómo puede haber que o sea, yo en Ecuador vengo trabajando más de 20 años y no había visto este tema, la diferencia entre los sueldos de las mujeres? Para mí, como pagan la planilla, los roles son todos para todos iguales. Ya, verás, ahora te voy a recomendar que, por ejemplo, cuando veas trabajando los compañeros indígenas que hacen contratos aquí en Quito, que es lo más cercano que puedes ver, pregúntale cuánto le están pagando a la compañera en la semana. Y una compañera no puede ser maestra mayor, por ejemplo. Entonces, cuando trabaja una mujer ahí, va de ayudante. No va ni siquiera como albañil, y peor y teniendo toda la experiencia, porque las compañeras desde niña, ahí está la Lourdes Tibán, estaba comentando recién nomás su historia, fue a trabajar de albañil. Entonces hay mujeres
y hay algunas realidades desde estos pueblos que cuando vienen, primero que migran, ¿no? Ya. Y es de un peso, porque estas mujeres, algunas tienen guaguas. No es lo mismo migrar sola que migrar con guaguas. No es lo mismo que un hombre que está hecho al dolor, es medio masoquista, a una mujer que tiene más susceptibilidades también. Sí, o sea, verás, el tema de la igualdad de derechos no tiene que ver mucho por las condiciones físicas, biológicas de hombres y mujeres, es por la posición que ocupan en la sociedad. De hecho, las mujeres apenas tenemos un poco más de 100 años en Ecuador ejerciendo derechos ciudadanos. En Ecuador. Los varones son los que construyeron la historia, los que cuentan la historia, los que aparecen en los libros, los que han hecho las leyes, los que han planificado la ciudad. Nosotros apenas estamos 100 años. A esa igualdad se refiere. Y se refiere a la igualdad de derechos, seas hombre o seas mujer, tengas las mismas condiciones para acceder. Cuando vos eres mujer y eres cuidadora, no estás en las mismas condiciones. Para eso hay que construir acciones afirmativas para buscar equidad. Hay ahí un dibujito que habla de la equidad. Dice, un niño pequeño no puede ver el estadio, no puede ver el fútbol, le tienen que poner un asiento para que pueda, igual que el alto, ver eso es de equidad. Entonces hay que buscar acciones afirmativas para que participe, hay que buscar acciones afirmativas para que participe del proceso por ejemplo, el acceso al crédito. Cuando vos estás casada necesitas del permiso de tu esposo para que accedas a un crédito. Igual a la inversa, cuando estás casado el hombre también necesita el permiso de la mujer para acceder al crédito, no puede acceder. No, Y eso por experiencia propia, porque no te dan un crédito. Yo por experiencia propia lo que sé es que mi papá, no sé cómo le hacía, pero no le pedía la firma a mamá y podía hacerlo. En el caso de varones, en el caso de mujeres, vienen a la casa, observan, les llaman por teléfono a ver si es que va a venir a firmar, cuando va a venir a firmar. Entonces, igual, y todavía las compañeras campesinas están luchando con el tema de las tierras para poder ser dueñas de las tierras, porque los padres aún en sus imaginarios entregan las tierras al esposo. Entonces hay una lucha aún. Claro. A ver, esto me vino un poco más al tema de la lucha de Dolores Cacuango, de Tránsito Magoña. O sea, me viene bastante el tema de antaño. Yo vengo de la construcción, trabajé 12 años en la construcción, conozco todas las normas de construcción. Bueno, en la construcción no había visto mujeres trabajando, eso sí. El trabajo también es bastante forzado, porque cuando yo inicié me mandaron a cargar baldes de ripio del primer piso al octavo piso. Cargar baldes de ripio, una cosa es un costal que algo de flexibilidad tiene, a cargar un balde al hombro, que me acuerdo que ya la primera semana ya no quería volver. Entonces, no, o sea, cargar el balde al hombro, toda esta parte era lastimado y la carne viva. Entonces, y subirlo, porque no habían ascensores, era prohibido subir las cosas en el ascensor, sino todo. Hoy ya las cosas son un poco más mecánicas, hay más facilidades porque ya hay ascensores externos, hay cosas que te permiten hacer las cosas más fáciles. Te cuento esto porque yo trabajé cuando yo inicié fue con el Centro Comercial del Condado. Entonces, desde ese proceso hasta hace unos 6 años más o menos, yo venía trabajando en la construcción. Trabajamos en la mayoría de aeropuertos y no había visto mujeres trabajando, te soy sincero. En el aeropuerto de Machala, igual, o sea, los trabajos sí eran duros porque cargar ripio, cemento, arena, ese tipo de actividades son pesados. O sea, uno llegaba molido y no quería levantarse hasta el otro día y no le tocaba de otra porque tocaba trabajar. En el tema de la construcción. Ahora, cuando hablamos del tema de que hay mujeres representativas, bueno, venimos de una cultura machista, pero ayer justo conversaba con un pana y topamos el tema de Dolores Cacuango, Tránsito Maguaña, la mujer la gestora de la independización de Cuenca, ¿sabes quién fue? No. Es una mujer, es la primera mujer, pero no están en los libros. ¿Quiénes fueron los fundadores y los próceres de Ibarra? No están en los libros, pero existen, o sea, fueron mujeres las que estuvieron al frente de estos procesos, pero vinimos de una cultura bastante machista, podría decirlo, porque antes, sí, la mujer no tenía derechos y el único que tenía derechos eran los hombres, pero existieron mujeres. Yo creo que hoy sería el tiempo de empezar a retomar esos nombres de las mujeres, porque festejamos la independencia de Cuenca, pero no agradecemos a quien generó esa independencia de Cuenca. Y fue una mujer que gestó esa independencia de Cuenca.
Y lo mismo pasó en Imbabura, lo mismo pasó en algunas provincias del Ecuador, fueron eso. Argentina valora mucho a una mujer que fue la gestora. Entonces, nosotros todavía no llegamos a eso y yo creo que viene más por el tema de educación, porque no nos han formado para empezar a estudiar nuestra historia, averiguar, esculcar más de nuestros antecedentes. Simplemente nos creemos de lo que los libros nos relatan o de lo que nos enseñaron en la escuela. Pero esa chispa investigativa de averiguar quiénes son, de dónde venimos, nuestra raíz, como lo hacen los chicanos. Ellos averiguan de dónde vino su apellido y cómo nació su apellido, los mexicanos. Nosotros como ecuatorianos no tenemos ese amor por nuestra patria. ¿Por qué crees que es eso? Bueno, verás, desde el espacio de conquista, lo que se trató es de anularnos. Vivimos bajo algunos procesos sincretistas, desde el sincretismo los pueblos originarios. En mi caso, como pueblo caranqui, mi apellido sigue guardando. Y si no hubiéramos, bueno, nosotros como familia interesados en que todos los que son términos en Ulcuango, Matango, como es mi segundo apellido, son apellidos indígenas. Entonces no lo sabríamos, pero es por eso, ¿no? O sea, ¿a quién le interesaba? No solamente ahí al tema de las mujeres, sino a quién le interesaba es el tema del poder, pues, porque no era lo mismo un criollo que un español gobernando. Tomemos en cuenta que Eugenio Espejo se cambió el apellido. Ajá, exacto, para poder tener es un tema de poder. O sea, cuando vos ocultas la historia, cuando vos no reconoces, cuando hay un posicionamiento de algo, de alguien o de los imaginarios, es porque había que gobernarnos. Y en el caso de los españoles, anular todo lo que había, por eso nos quemaron los libros, los templos. Sobre los templos indígenas están construidas las iglesias. Sí, las tienes. Entonces, existe esto. Ahora, con tanta información que hay, es preocupante porque no sabes tú las fuentes de... ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? Claro, tienes así un bombardeo de información que a veces te admiras y dices, uy, cierto, o no, o sea, tienes tanta información. Sin embargo, creo que hay procesos históricos que son relevantes con respecto de las mujeres. Por ejemplo, lo de la Manuela León, que se convirtió como en una crónica que alguna vez leí, a mí me pareció tan curioso, que fue quien ayudó a independizar uno de los procesos quiteños, y que luego se convirtió en una crónica porque fue alguien que le sacó los ojos al capataz, se comió las vísceras, se comió las vísceras y por eso fue condenada a la muerte, pero bajo el nombre de Manuel León. O sea, ni siquiera le quisieron poner el nombre de que le condenaron porque fue una mujer la que le sacó los ojos al capataz porque ya estaba cansado, entonces había que poner que era un hombre. Entonces, creo que estos imaginarios son los que constantemente vos luchas, porque ahora, si vos ves, ahora que estamos justo en un periodo político donde confrontas, ¿no?, hombres y mujeres, desde estos imaginarios también. Y ves, es un tema de poder a la final, porque, por ejemplo, cuando vos ves una mujer diciendo, no me pagan, que es la ex esposa del presidente, no me pagan la mensualidad de mi guagua, estoy siendo perseguida porque es del presidente. Entonces, no es de ella. Miles de mujeres que sus papás entienden, no está construido desde eso, porque desde este tema de derechos de igualdad, sino desde un ejercicio de poder. Porque bien un padre tiene derecho a cuidar al guagua igual que la madre y en la misma condición y en el mismo tiempo, pero si haces un ejercicio de poder sobre una mujer para quitarle a la guagua, amenazarle, amedrentarle, ya no es un ejercicio de derecho y tampoco se trata de democratización del cuidado. Entonces es un ejercicio de poder, tanto el momento histórico como la visibilización de las mujeres, la forma como se visibilizan, porque inclusive la mujer está obligada como a masculinizarse para aparecer en la historia, y por eso te traía lo de Manuela León, que tuvo que, no se masculinizó ella, pero le masculinizó la historia. Ajá. O sea, bueno, no había escuchado eso. Realmente las mujeres en la historia, no solamente del Ecuador, sino del mundo, han sido piezas muy fundamentales y en muchos casos han sido las gestoras de muchas cosas. Ayer, como te decía, conversábamos de algunas cosas y me mencionaban incluso de una mujer que fue la creadora de la Constitución de Alaska. Entonces, existen muchas mujeres en el mundo
Pero también hay una definición, o sea, divide y vencerás. Siempre han tenido al hombre y a la mujer divididos cada uno en su espacio. Y algo que he visto en Ecuador, y personalmente lo vivimos aquí, es que cada persona se cree más importante que los demás. Si es una mujer, se cree tal vez más importante o tiene un gradito más de poder, se cree más que los demás. Si es un hombre, lo mismo. Vimos jóvenes bachilleres que ya se creen más que las personas que no tienen estudios. Vemos jóvenes universitarios, y te cuento, esto es una anécdota que me pasó hace tiempo. Yo trabajaba con el MAGAB y empezamos un proceso de formación a los agricultores. Ecuador es el país más productivo del mundo, puedes producir todo el año, pero los agricultores se empeñan en producir una vez por mes o por temporada, una vez por año o por temporada, y puedes producir todo el año. Entonces venimos con un proceso de formación y trajimos especialistas de Arabia Saudita al Ecuador que capaciten a los profesionales. Y los profesionales, estudiantes de las ya graduados de las universidades, van a capacitar, pero de una forma bastante déspota. O sea, no se bajaban ni del carro para gritarles a los campesinos cómo tienen que hacer las cosas. Entonces, desde ahí vemos que cada persona que tiene un gradito más de poder, podría decirse, porque no es el conocimiento, no te implica tratar mal a las personas, vemos que se creen más que los demás. Entonces, el bachiller se cree más que el que no sabe y quiere imponer su criterio. El universitario se cree más que el bachiller y quiere imponer su criterio. El que tiene un puesto de poder se cree más que el otro y quiere imponer su criterio. Vemos que así es el proceso entre hombres y mujeres. O sea, vemos que sí hay esta igualdad, porque en muchos casos, no sé si te ha pasado en las agencias bancarias, son las mujeres las que mandan hablando a las personas que están afuera, que no tratan, que son los que exigen que les atiendan rápido en las agencias bancarias. No es un hombre el que sale a gritarles, es una mujer la que dice ya que hagan silencio, que se tomen, que esperen. O sea, va una mujer, no es un hombre el que sale a hacer este tipo de cosas. Ahí, mira, es importante siempre que haya estos diálogos, que no se puede dejar pasar el tema de clase. O sea, vos no puedes hacer un análisis social, histórico, inclusive de género, sin tomar en cuenta el tema de clase. Entonces, y tenemos una clase blanqueada que te dice, si vos vives en el norte, o sea, eres una... Aquí había yo vivo en el norte, en las jornadas de... Sí, pero no de plata. En las jornadas de los paros había un imaginario que fue bien curioso. La gente bien marchando en las chiris. Los quiteños de bien. Los quiteños de bien. Y los otros. ¿Cuáles son los otros? Los indios de mierda, los del sur, los pobres. Entonces, esto no ha cambiado. O sea, bueno, desde el crecimiento, hablando de Quito y de Latinoamérica igual, es una construcción centroperiférica que ha puesto un imaginario, ¿no? Pero es también la clase. O sea, ¿quién soy yo? ¿Hijo de quién? ¿El apellido? Todavía los que nos quieren gobernar tienen que ser blancos, ricos. Entonces, por ejemplo, yo hasta ahora me atrevo a decir que en las últimas elecciones capaz el Ecuador no está preparado para tener un dirigente indígena porque seguimos siendo racistas. Seguimos siendo racistas, machistas y clasistas. Exacto. Entonces, pero es un proceso, ¿no? Porque yo creo que si me preguntabas de esto hace 10 años hubiera contestado alguna patada, pero creo que es un proceso que hay que irlo construyendo, porque tanto como el autoestima ciudadano de los sures, por eso es que mi organización se llama Transando Sures, de los sures hay unos potenciales tanto en la construcción cultural, en las formas de hacer economía territorial, en las formas de crear autoestima. Yo vengo de la ferroviaria y lo que nos han hecho es como desde los medios de comunicación y desde los imaginarios decir que es un barrio súper peligroso, rojo y ni sé qué, cuando toda la ciudad es igual. En todas las partes del Ecuador y del mundo, pero casi no se habla de que, por ejemplo, en la ferroviaria hay un promedio de más o menos 2,000 artistas que están ahí, populares. Vos ahí alzas una piedra y encuentras un grupo de danza, un artista, un cantante, un pintor, un gestor cultural. Entonces son procesos bastante antiguos, más de 30 años algunos procesos, y sin embargo cuando vos hablas de la ferroviaria dices, uy, qué miedo,
Pero es lo mismo que hablar del Comité del Pueblo, la Marta Claro, Bucarán. claro, O son sea, varios- cuando mencionas estos barrios, la Quito Sur. Cuando mencionas estos barrios, no, qué peligroso. Chiriaco, el Camal. O sea, mencionas esos barrios, dicen que son peligrosos. Yo me crié en el Camal, conozco Chahualquín. ahorita ya, Eh, yo recuerdo que, bueno, deben ser peligrosos para quien no vive ahí o para, como hay dicen códigos, aquí, hay códigos ah, de barrio. claro, al que da papaya también, porque yo me acuerdo que yo caminaba a 2, 3 de la mañana desde la Atahualpa hasta Chahualquingo por el Camal, nunca me pasó nada. Bueno, ahora ya no lo hagas. No, ahora ya vivo en el norte. Es que ya me cambié de barrio. O sea, ahora sí me fui Entonces, al otro lado, pero Mira, estos imaginarios, la construcción centroperiférica ha hecho que, por ejemplo, el hecho de que esté los servicios de salud, de educación en el centro. De hecho, los sures tienen sus centros, o sea, donde está el colegio, donde está la avenida principal, donde está la panadería, la carnicería, es como la parte de la gente bien. Y donde vos no tienes bus, donde vos llegas con taxi ruta, donde no hay panadería, donde hay una tiendita nomás de barrio, son los otros. o sea, Ajá. también hay, o sea, eso también lo encontramos dentro de los barrios O populares. sea, lo que es en grande es en pequeño. O sea, vos te encuentras del país. También hay clasismo, donde dicen el barrio es peligroso, y ahí también hay clasismo. Estos son delincuentes buenos y estos son delincuentes malos. Exacto, exacto. Por eso mismo es que lo que hay que hacer es un proceso cultural y por eso nosotros le hemos apostado al proceso cultural, porque creemos que ahí se trabajan los imaginarios, las formas de hacer las cosas, el autoestima ciudadano, porque para que vos le quieras a tu barrio tienes que conocerlo, saber que tiene cosas potenciales, en nuestro caso saber que tienes el camino del Inca, que es un espacio georreferencial, es el camino que junta desde Venezuela hasta Bolivia, por donde iban los incas para conectarse. Entonces vos, conocer estas cosas, conocer que hay gente importante, gente que ha trabajado por estos procesos de más de 20 años como Pachacayar y como los caminantes este grupo que tiene más de 35 años en la ferroviaria, son procesos que han abierto sus puertas para que hablen de la identidad territorial. Esto es como, para querer a alguien tienes que quererte tú mismo. Claro, primero conocer qué tienes, saber que hay posibilidades. Las posibilidades organizativas de la ferroviaria, por ejemplo, nacen cuando llega el tren. Por eso Sí, se que llama ahí, ferroviaria. ahí viven todos los trabajadores del ferrocarril. De hecho, eso fue un terreno adquirido por los trabajadores del tren. Una de las formas económicas que ellos levantan es cuando vienen con la migración, crean el camal y por eso es que baja la gente de la ferroviaria, son las vendedoras que tienes vos en el camal. Claro, algunas ahora ya serán de otros lados porque ya también ha pasado muchos años, pero ellas son las vendedoras, entonces son las que dinamizan el espacio económico del sur, porque antes llegaba hasta ahí el mundo del Quito, Sí, hasta se la acabó. Villa Flora. Sí, yo recuerdo. Yo estudié en la Escuela Brasil, recuerdo. O sea, era mi mundo donde yo vivía, o sea, todo ese lado. De Ah, hecho, bueno, recordar esos tiempos eran muy hermosos porque creo que estamos viviendo otros tiempos. No existía la delincuencia, o si la existía, teníamos mucha inocencia, porque no se veía estos grados de individualismo como hoy lo vemos. Hoy vemos que prácticamente a mayor educación, mayor acceso, se luchó tanto porque las personas hoy tengan títulos de tercer nivel, pero cada vez vemos más individualismo y no vemos ese trabajo comunitario. Verás, el tema del individualismo tiene que ver también con el tema de la clase. Una vez que vos estudias ya no puedes codearte con los otros que no O sea, no están el hecho estudiando. de tener un grado más de acceso económico o de un centavo más en acceso económico o un título más, ya no eres igual que el resto. Ajá. Sin embargo, no hay que generalizar, son procesos como por ejemplo el internet, que tiene a los jóvenes detrás de una pantalla y las relaciones tú a tú se van perdiendo. De hecho, vos y yo somos un ejemplo. Hace unos años, creo que hace 2 años, tuvimos el primer encuentro y yo recién hoy te conozco. Personalmente, sí, Claro, verdad. o sea, hay cosas positivas porque esto nos permite como avanzar y juntarnos y conocer y dar a conocer lo que está sucediendo, pero sin embargo también esa es una limitación para que se sigan dando las relaciones territoriales de manera efectiva. Los jóvenes de hoy no son los jóvenes como nosotros que salíamos a la cancha a hacer relaciones, conocías al vecino de la esquina, al otro vecino
de la otra esquina sabías quién tiene la red, quién tiene el balón, quién podría prestarte una pala, quién podría tal cosa. Ahora ya no sabes ni el nombre del vecino que vive al lado de tu casa. No, pues si yo recuerdo, salíamos a la calle, estar jugando y nos amanecíamos. Allá lo que nos decía la mamá salía por la ventana, ¿qué fue? ¿A qué horas entras? O ya ingresa, allá entra. Solo con el silbo. Claro, ya, o sea, ya. Y tenías esa confianza, o sea, nuestros padres tenían la confianza de dejarte afuera jugando hasta las altas horas de la noche. Hoy prácticamente te exigen, ya deja de ahí, sal siquiera al mueble a ver otra cosa. Por eso es que estamos preocupados nosotros como mamás, como antigüitas ya, que vamos pasando al 5.º piso. La cuestión es que antes vos quedabas hasta la medianoche los fines de semana jugando en tu calle, pero ahora no lo puedes hacer, porque ahora cuando suena uno de esos que votan por las fiestas de esos voladores, vos piensas que es un disparo. Entonces no podemos seguir normalizando la violencia y hay que tener claridades también que la inversión social ha bajado cuando no tienen nuestros hijos acceso, cuando los padres no tienen acceso al empleo, los hijos no tienen acceso a la educación. Y cuando los hijos no tienen acceso a la educación, por ejemplo, ahorita ya están los que querían entrar a la universidad con pocos cupos para entrar, eso quiere decir que más de 10.000 estudiantes que quedaron rezagados sumarán a los 10.000 que quedarán y así se van sumando los rezagados. ¿Qué vamos a hacer si no hay plazas de empleo? La inversión social implica que cuando vos inviertes en un proyecto grande, inclusive generas plazas y ese es el circulante que luego hay. Ahora no. Algo que yo me he peleado con el gobierno por más de 12 años. ¿Por qué los institutos educativos? Y esto lo he venido peleando desde hace 12 años, desde que estaba Rafael Correa en el poder, porque se dominó a Ecuador como el país de mano de obra barata. O sea, Ecuador genera empleados, no empresarios. Tenemos, entre comillas, profesionales con títulos de tercer nivel, con maestrías, y ninguno genera una empresa. Todos salen a pelearse puestos de trabajo. Entonces, en todo sitio, o sea, no hay un profesional como lo existe en Brasil, como existen en muchos países del mundo, en donde salgan a generar empresas, negocios, emprendimientos, porque eso es la fortaleza económica. Pero aquí sales y con el título o soy asesor de un asambleísta o me voy a buscar trabajo en una empresa privada, pero con tener mi sueldo mensual, así sea de básico, estoy tranquilo. Esta es parte del sistema capitalista que de paso ya va caotizando. Eso se lo hizo en el tiempo de Rafael Correa, que supuestamente era como era socialista. Ajá. Sin embargo, vos veías por ahí hay unos intentos de hacer algunas cosas, porque por eso tenías estos libros también y se hablaba de la economía popular y solidaria, que luego fue mal entendida, porque a hablar de la economía popular y solidaria se ha convertido en venga con su carrito sanduchero y no en un proceso de propuesta alternativa al capital. Entonces vos, cuando el capitalismo hace procesos en una estructura, la educación para servir, la educación para ser empleado, la comunicación para que te sometas y sigas pidiendo ser empleado. Entonces, este sistema no puede romperse porque le conviene al sistema. El capital se sostiene de la mano de obra, y la mano de obra que barata, como vos dices, la mano de obra barata, callada, no pensante, no crítica, solo siguiendo directrices. Entonces, pero ahí tienes el tema de los empleados, o sea, tienes un empleo de 8 horas en donde sí o sí pierdes la libertad de conversar conocer las necesidades de tu barrio, socializar, conocer más personas, saber las necesidades. O sea, te encierran en un espacio en donde 8 horas tienes que trabajar y te olvidas del mundo. Entonces, y esto no es de hoy, o sea, esto viene desde hace muchos años atrás. Yo pensé que en el tiempo de Rafael Correa iba a cambiar, pero lo fortalecieron, no cambiaron. Hay un proceso que se viene gestando en Inglaterra, en Reino Unido específicamente, en donde los niños de 12 años tienen que generar emprendimientos sostenibles en el tiempo, con 0 recursos. Eso es un nivel educativo en primario, o sea, tienen que hacerlo porque si no, no acceden al nivel secundario. Con el tiempo de Rafael Correa yo pensé que eso iban a traerlo acá, porque él venía de un estudio formativo en Europa, en las Europas, como dicen muchos, y eso era lógico de traerlo acá. Pero no, fortalecieron el tema de que todos tienen que tener un título de tercer nivel y salir a trabajar. Entonces, en un lugar en donde se creía socialista, porque muchos
dicen que ya no era socialista, pues se tiró el capitalismo. ¿Por qué no se fortalece? ¿Y por qué la gente o por qué las personas no impulsan eso? Proyectos sostenibles en el tiempo. Tú mencionabas algo del carrito sanduchero, de los que van a vender hot dogs y todo eso. Pero la gente, o sea, tiene que salir a ver cómo se juega la vida, pero con los pocos conocimientos que tiene. Porque en Ecuador y América Latina no tiene propuestas de fortalecimiento de negocios sostenibles en el tiempo. Entonces, ¿cómo hacer para cambiar esa modalidad? Por eso te digo que es la estructura, porque si vos atendieras la educación para ser constructivista, o sea, desde lo que conoce y desde la realidad territorial. Por ejemplo, un niño campesino no debería estudiar lo mismo que un niño en la ciudad, porque un niño en la ciudad enfrenta otros desafíos, tanto económicos como culturales como estructurales. El niño campesino tiene otra realidad. Entonces, en función de eso, yo creo que es esta estructura, ¿no? O sea, porque vos tienes una sola educación que tiene un objetivo, que es que le siga sirviendo al sistema. Ahora, tienes que cambiar esta estructura, tienes que cambiar las formas, tienes que hacer infraestructura adecuada. O sea, porque vos, por ejemplo, si quieres hablar de que los niños experimenten, tienen que tener un buen laboratorio, tiene que haber una inversión para que ellos puedan tener sus materiales y puedan explorarse en lo que ellos, por ejemplo, propongan. Ahora tienes escuelas que no tienen ni pupitres, pupitres en malas condiciones, tienes alumnas que no son tratadas desde su diversidad, no hablan la lengua materna que ellos tienen, o sea, tienes una estructura que no responde a nuestra realidad. Entonces, habría que como ver por etapas. Yo supongo que hubieron algunas cosas en la educación, como crear, por ejemplo, estas escuelas que tenían de todo, las escuelas del Mineño, que algunas sí sirvieron, que otras no. O sea, no puedes decir todo, qué bien que estuvo, otras están cayendo, otras están botadas porque no van, claro, porque están creadas en un lugar donde la gente tendría que trasladarse de lejísimo y no la ocupan. O sea, entonces hay unas realidades, ¿no? Pero ha habido unos intentos. Otro intento bueno que a mí me parece es el tema de hablar de la economía popular y solidaria con un instituto que ahora ya se está cayendo a pedazos porque no hay la inversión. Entonces se supone que eso está hecho, ¿no? Para que te dé un microcrédito, te capacite para un proceso efectivo de sostenibilidad y de sustentabilidad en el tiempo, pero no lo hace, no tiene. Claro, ahí caemos en lo mismo. Hay profesionales en Ecuador que sepan lo que hablan. Porque yo veo aquí docentes universitarios, académicos, que no tienen una manera, ni un negocio creado, pero se creen capacitadores, se creen educadores. Vemos personas que, el otro día escuchaba al señor Alarcón, creo que era de cooperativismo. Jamás ha creado una cooperativa, no sabe cuáles son los procesos, pero se atreve a dar charlas y enseñar a la gente cómo hacerlo. Entonces, ¿crees que existen profesionales en el Ecuador? Y yo siempre pongo este punto de cooperación con no con los otros países, sino con profesionales. Por ejemplo, en España, en una universidad donde estudia un amigo que está en Barcelona, todos los docentes son dueños y empresarios, y el dar la docencia es parte de su compensación social. Entonces, el empresario que logró el éxito tiene que ser obligatoriamente docente, porque tiene que enseñar a los demás cómo lo hizo. ¿Cómo lo logró? Esa es parte de su formación. Entonces, allá no van los títulos, va el empresario que ha hecho las cosas. Pero aquí tenemos docentes que jamás han tenido una empresa, que jamás han generado un negocio, que jamás han hecho nada, y son los que nos vienen a capacitar. Pero eso se llama tecnocracia. Y la tecnocracia está atravesando todas las instancias públicas, lamentablemente, que son a las que nosotros le apostamos como… Mira, yo recién por una experiencia profesional entendía que mi jefa entendía territorio como ir a ver a la gente. Eso entiende como territorio, o ir a estar un ratito y tomarse una foto y igual. Entonces, mira lo que significa cuando las personas conocedoras es ahorrarle plata al Estado, porque alguien que conoce el territorio no necesita tiempo para conocer el territorio. Ya sabe dónde está el dirigente, la tienda, quién es el caótico, quién no, quién está a favor, quién está en contra, cuándo le pusieron una obra, quién provocó tal cosa. Todo eso, el
El que conoce el territorio sabe, pero viene alguien nuevo que está puesto por alguien que tiene A dedo, que a ganó dedo, las elecciones. con muchos títulos, con ¿Cómo muchas son? capacidades en papel, pero con pocas capacidades de desarrollo territorial. Entonces eso provoca, como en lo económico, frenos. Acabamos de llegar al mismo punto. A eso, tenemos profesionales con cero experiencia porque no tienen idea de lo que están haciendo. Porque, Claro. o sea, ministros puestos a dedo porque no son de elección pública, secretarías de los municipios puestos a dedo porque no son de elección pública, y son o los que pagan, los que tienen el papi plata o ellos plata para pagar por el puesto, pero no tienen la experiencia. Ahora, ¿cómo hacemos que un profesional graduado de la universidad, graduado con tantos títulos, porque hoy incluso hay una logia en donde los estudiantes ni bien se acaban de graduar de la universidad y están sacando sus maestrías? O sea, no han generado ni la experiencia, pero ya están sacando sus maestrías, sacando una cadena de títulos y sin tener experiencia. Y para estar desempleados. Muchos desempleados, Porque si no pero tienes- yo me iba al punto de que llegar al punto en donde la gente tiene que generar experiencia para saber qué necesita. No me sirve de nada tener muchos títulos si no he generado experiencia para saber, no, tengo que fortalecerme en esta área, o tengo que estudiar esto porque esto me está debilitando, no tengo conocimiento en esto, o tengo que seguir estos cursos. Pero si no generas esa experiencia, ¿cómo sabes lo que necesitas? Entonces estamos con dos problemáticas, tanto en el tema de los capacitadores como también de la estructura educacional, porque a los niños no les enseñan a crear desde niños. Solamente tienes docentes que aprendieron en sus aulas y nada más, pues, o sea, desde que son pequeñitos hasta que salen. Sin embargo, verás, hay unas apuestas que yo he visto educacionales que son caras, que son pagadas. Por eso es que quien genera empresarios son los mismos empresarios. No sé si has visto, aquí hay un colegio que solo tiene una carrera educativa, una materia. Una escuela es una unidad educativa que está avalada que está registrada y avalada por los institutos internacionales en Inglaterra, creo que no recuerdo, no, Suiza, que está avalada, pero solo tiene una carrera. O sea, te dan una materia que engloba todo y en base a eso, el niño a los 10 años, hay un instituto al norte de Quito que tiene que aprender a generar un negocio. Entonces, desde pequeño te enseñan caja contable, producto proyecto, línea de tiempo y escala de evolución, que engloba en una sola materia. Entonces, te enseñan a que tienes que salir a ser empresario. Es un colegio y que tiene carreras de tercer nivel afuera del país. Claro, pero obviamente. Y vos ves cuánto costará la pensión, que eso es inalcanzable. Iba al punto, como un pana dice, cuesta un huevo y la mitad del otro. Claro. Claro, mire, es inaccesible. Por eso es que yo creo, ponte ahora, y los guaguas, no sé, es el sueño. Por ejemplo, el graduado quiere, ojalá ya rápido trabajar, se ve detrás de una vitrina de un banco, se ve como funcionario, más allá no hay. No se ve el empresario. No se ve como empresario, no hay carreras porque te han metido también en la cabeza de que vos eres pobre y naciste pobre y te vas a morir pobre. Entonces, esa es parte de los imaginarios capitalistas que tienen. O sea, vos tienes que seguir siendo pobre hasta el final. Sí, pero hay carreras en el Ecuador que te permitan ser empresario en tu largo trayectoria, y no quiero decir que seas… No. Que ya o sea, en ya tu experiencia… Ya voy a cumplir 100 años con todo lo que he vivido. En tu experiencia, ¿hay carreras en el Ecuador que te permitan ser empresarios? Porque la mayoría son administradores de empresas, ingenieros, arquitectos, y todas van derribadas a que tienes que trabajar en algún sector. Médico, odontólogo, o sea, todas te derriban a que tienes que ser empleado. No, yo no veo aquí semilleros, creadores, por decirte, algo que existe en Estados Unidos, te gradúas, acabas de graduarte con tu proyecto de tesis, vas al banco y adquieres un crédito a 0 intereses por 5 años para que pongas tu empresa. Aquí no veo eso. Porque la gente tampoco, aquí primero los bancos no se juegan con un proyecto de El sistema bancario no está hecho para que vos seas un empresario. Pero bueno, sin pensar en el empresario, creo que las comunidades indígenas, sin estar entrando a tanta universidad, han logrado hacer sistemas económicos productivos, sostenibles. O sea, la educación está pésima en el Ecuador. Sustentables, sostenibles y comunitarios. Porque además están en espacios que la tierra le pertenece a todos y todas,
y los procesos productivos a todos y Ahí, todas. ahí tenemos el ejemplo del señor de la Muchucruna, Luis Alfonso. Ese es un empresario, por ejemplo. Y tampoco es que tenga la mayor educación, no sé, hasta donde yo supe, no sé. Pero él generó empresas comunitarias, unas empresas que hoy en día están generando mucho. La feria. De la cooperativa, o sea, viene desde su cooperativa. O sea, él entró al cooperativismo y luego, bueno, él ya alcanzó. Pero mira, el sistema no está hecho para que construyas procesos comunitarios económicos que sean del mismo nivel. De hecho, hace poco tiempo, creo que son unos 2 años, que le quitaron este ápice en la ley financiera, que había banco comunitario. Hay un banco comunitario aquí. Hay un banco. Dime cuál es, porque no he que sabido está, que existe. está en Atucucho y tiene varios años, creo que tiene más de 25 años y esta experiencia la conocí en un encuentro en la Universidad Católica y hay este banco. Y este señor, el que estaba como coordinando, gerenciando este proceso, estaba preocupado porque quitaron esa palabra. Porque una vez que vos llegas a cierto monto, cuando vos tienes tu cajita de ahorro, Ya. llegas a cierto monto, te obliga el sistema financiero a que vos entres en el sistema. Claro, pasas. Ya no eres como aquí O sea, la cooperativa circular. ya deja de ser cooperativa y pasa a ser banco. Es lo que está pasando. O sea, tienen que subir. Claro, más bien al revés, las cajitas estas que ya tienen más de 10 las cajas comunales están pasando, tienen que pasar porque tienen que estar reglamentadas. Y no digo que el tema del reglamentario esté mal, porque tiene que haber una regulación, una reglamentación, pero cuando el momento que te suben ya a este otro nivel, pierde esa calidad de comunitario porque se rige al sistema y ya no a las condiciones que requiere para mejorar el sistema de vida de los que están involucrados en este proceso financiero. Así que creo que con esas pocas experiencias y de hecho también el pensamiento de esta cooperativa Jardín de la Azuay. Jardín Azuayo, sí. Me parece que, por ejemplo, tienen la mirada comunitaria pensando… Tienen los mismos, ¿sabes que Jardín Azuayo tiene la misma cantidad de activos que Banco El Pichincha? No sé, y yo le veo pequeña. Pero, yo también pensé que era pequeña. pero le veo esperanzadora, por ejemplo, que haya este sistema financiero, porque ellos primero han analizado, es el único sistema financiero que yo he escuchado que piensa en los artistas, por ejemplo. Tienen procesos de capacitación exclusivos para artistas, gestores culturales y la posibilidad de ir pensando en la asociatividad, pero ellos te dan las herramientas, ellos tienen un departamento de… trabajaba con bastantes emprendedores, ¿ves? Ajá, entonces van no solamente venga para el crédito y lo otro te hablan de los excedentes, o sea, no de ganancias, sino de los excedentes que son repartidos en todos y todas. Entonces eso significa hacer un cuadre de tiempos, de que no uno nomás le dé el tiempo, sino de que todos y todas den su tiempo, de que todos y todas inviertan en ese proceso y por eso todos y todos ganan igual. Sí, efectivamente. Vamos avanzando un poco. Hablemos de cultura. Para muchos la cultura, yo discrepo mucho en esto, lo que voy a decir, para muchos la cultura es el arte, la música, el danza, el canto, baile y todo eso le meten en la cultura. Ya, eso es de expresiones culturales. Ya, estamos de acuerdo. Entonces, la cultura es todo lo que produce el ser humano, todo. Cómo vos te comportas, cómo vos ves, cómo vos te expresas, cómo vos hablas, el lenguaje, no lo que es cada persona, porque vos eres el reflejo de una comunidad. Mal que bien. Entonces, sí, pero es una cuando vos decides hacer una expresión cultural, sea danza, sea música, sea teatro, bueno, ahí sí también yo misma discrepo con lo que voy a decir, es cómo yo me siento, qué estoy pensando con referencia a, cómo yo estoy dejando la historia, cómo yo estoy viendo el legado, qué es lo que significa, o sea, productos con significados y significantes territoriales, personales, urbanos, rurales, dependiendo de dónde se encuentren. Ese es para mí el proceso cultural. Es como vos haces inclusive las cosas, como vos te sientas, como vos propones, como vos construyes. Eso es cómo comes, qué comes, cómo siembras, qué siembras, dónde compras. Todo eso es cultura. Sí, concuerdo mucho en ese tema. Pero mucho se tergiversa y por eso tenemos un ministerio de cultura dirigidos por cantantes, artistas. Y en esta parte le norman a la cultura como elitista.
tenemos una casa de la cultura en donde solo entran los que tienen plata, porque la cultura no es para todos. Bueno, si hablamos del ministerio, así es. O sea, de hecho, no hemos podido hacer, en el caso de mi organización, un poco más de 10 años no hemos podido hacer gestión con el ministerio, porque no entienden nuestras dinámicas comunitarias, los procesos de participación son demasiado tecnificados y ya están definidos a quién van dirigidos, entonces nos hemos cansado de participar. Sin embargo, no vamos a dejar de joder porque es nuestro derecho. Joder es la vida. Joder es la vida porque es nuestro derecho a acceder. Esa es mi cultura. A acceder. O sea, de hecho, más bien mi cultura es estar organizada, hacer propuestas, juntarnos con todos los comunes, los que estamos pensando y ejercer nuestro derecho desde la política pública. Por eso es que se ha estado molestando de que se tome en cuenta lo que es la cultura viva comunitaria, que ahora ya está dentro de la Constitución. Pero como no hay plata, toda política pública sin financiamiento no es aplicable. Hay que invertir para que tenga resultados. Y lo otro es la Casa de la Cultura como tal. O sea, ahorita le acabaron de reducir al núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es el núcleo que debe responder por nuestros derechos culturales en la provincia. Creo que un poco más de $100,000, algo así, que es bastante para lo poco que ellos reciben. Entonces, vos tienes un espacio, Casa de la Cultura gigante, que es como un elefante blanco porque no puede ser ocupado de manera efectiva, porque no hay la inversión, porque no puede seguir precarizando la actividad cultural, porque todos los productos, claro, vos vas ahora ventajosamente con estos nuevos procesos que se ha hecho en conversaciones, diálogos, tú puedes ir y solicitar el uso. De hecho, ahí hay una plataforma donde vos puedes usar y hay una agenda donde vos dices en tal día ya voy a ocupar tal grupo, no me conviene, quiero esta sala, quiero esta otra sala, te prestan, pero en cambio toda esa gestión que vos puedas hacer termina siendo precarizada porque tiene que tener recursos. Pues si vos vas a hacer, como en el caso de nosotros, hacer una presentación de poesía, necesitas recursos logísticos, técnicos y paga a los exponentes. Económicos al final del día. Claro, entonces eso no hay. Pero ¿por qué no? O sea, y algo que discrepo bastante con el tema de Ecuador, ¿por qué no hacerlo sostenible? ¿Por qué no hacer que las cosas puedan funcionar? Yo mencionaba hace algunas entrevistas de atrás que la forma de garantizar que la empresa privada funcione en el Ecuador es teniendo la empresa pública. Es decir, si yo creo que vengan más líneas telefónicas al Ecuador, más empresas de líneas de celulares, tengo que tener una empresa pública que garantice que tiene sostenibilidad, que el Estado no le está manteniendo, que tiene buenos precios, da servicios, da calidad y da una buena infraestructura, porque bajo esas normas puedo abrir el espacio o el espectro para que otras empresas trabajen bajo estos parámetros. Pero si no tengo una empresa pública, ¿cómo hago que los parámetros funcionen? Entonces, o sea, ¿cómo le digo yo, te doy el espacio, vente a poner una empresa aquí, pero si yo no he tenido una empresa que funcione sosteniblemente, no que yo como Estado le esté manteniendo, que es lo que está pasando aquí. Entonces, ¿por qué no hacer que las demás cosas funcionen así? Mira, primero decirte que las empresas públicas, o sea, tienen esto, no están esperando ellos, sus procesos burocráticos son muy limitados, o sea, están limitados, o sea, la contratación pública es tan compleja que inclusive esas contrataciones hacen que precaricen al artista. Cuando, por ejemplo, el municipio, por darte algo, el municipio, para hacer determinada producción, digo, por el día, cualquier día X, digamos, el día de Pedrito, va a contratar 100 artistas, él contrata una productora, la productora se queda casi con toda la plata de la producción. Lo que y al pasó artista, en Fiestas de Quito. Exacto, y al artista le paga cualquier cosa que a él se le ocurra el día, porque ese sí tiene liquidez para pagarle ese rato. Incluso vemos que muchos van por los aplausos, por hacerse conocer, ni siquiera porque les pagan algo. O sea, nosotros a veces por sostener cosas con sentidos y en el tiempo, porque hay cosas que hacemos varios años, aunque estén financiadas o no, las hacemos porque las hacemos. O sea, hay una convicción de principios, pero que hacen que nos autoprecaricemos y precaricemos a nuestros compañeros.
Pero cuando vienen estas productoras, a son de que son productoras y tienen estas primas que les respaldan, precarizan el trabajo también del artista, pero aunque sea te contratan o aunque sea te dejan subirte a la tarima, porque todavía también entre nosotros vemos que hay que cuidarnos las espaldas porque nosotros también aceptamos que cualquier cosa nos paguen. A unos les pagan 200, a otros 100, a otros 150, pero claro, no es responsabilidad de la empresa pública, sino de estas productoras. Por eso es que nosotros seguimos diciendo que una de las posibilidades es dejar o hacer posible de que haya una productora comunitaria en Quito que se haga cargo de estos procesos comunitarios y no estén contratando a productoras que primero nos pagan lo que ellos quieren, no lo que está estipulado sino ellos, como ellos ponen la factura, ellos se hacen cargo, ellos nos pagan lo que quieren y cuando no crear quieren. una asociación de músicos? O sea, no como la de SAICE, que al final del día también es una mafia. Yo recuerdo, yo hice el evento, desde aquí estamos promocionando el evento del 3 de diciembre, el Día de las Discapacidades, tratando de hacer, hicimos la primera edición el año pasado, este año vamos a intentar hacerlo de nuevo, la idea es seguirlo, pero vemos empresas como SAICE también que artistas que nunca les han escuchado con temas autóctonos suyos, que vienen y dicen, ustedes tienen que pagarnos, y nos cobraron como $1,500. Claro, es que entonces vemos ese tipo de cosas. Eso es lo que… ¿Por qué no crear una asociación, una organización, algo que les respalde y que digan, bueno, esta es también se crearía una mafia, porque hecho la ley, hecho la trampa, el problema es eso, ¿cómo garantizamos algo que no se corrompa? Por eso es que mira, la organización, por eso es que yo prefiero la organización comunitaria, porque toda organización comunitaria está creada bajo este primer principio que es la confianza. Si yo te digo juntémonos, hagamos, no necesito un papel, no necesito que me estés grabando, no necesito nada. Está creado bajo este principio que se llama la confianza. Y luego la sororidad, si es que estamos entre mujeres, y luego es la solidaridad. O sea, no todos los artistas estamos en las mismas condiciones, llamémosle, este man hace un muy buen trabajo, tiene estos, pero el sistema está hecho para que vos te juntes, tengas a alguien que te represente y vaya y decida por ti. ¿Y cómo podemos cambiar ese Entonces, sistema? ahí se rompe, hay que crear política pública que te permita tener una organización, primero horizontal, donde todos y todas participen cuando puedan, se representen a sí mismos y representen a la organización. Eso hace cambios posibles. Y lo otro es que la posibilidad de que desde el espacio comunitario vos le garantices al Estado que también vas a hacer todo el proceso de manera que se pueda garantizar de que los recursos fueron muy bien utilizados y puedas hacer más cosas, porque mira, con lo que le pagan a la productora, las organizaciones culturales comunitarias harían un mundo de cosas. La productora se lleva más del 50%. Exacto, y a veces hasta más, porque son procesos que duran, por eso es que a mí esto de la productora, o sea, yo prefiero por eso hacer cosas que a veces son impagas, porque es preferible… O sea, decirles, vean, esto hacemos… No les doy de comer a nadie y preferible no porque vos ahí pones a los artesanos, pones a las compañeras que venden comida, entre nosotros nos autogeneramos el ingreso, poco o mucho que se dé, aunque sea para gestionar la cuestión logística, pero es importante, ¿no? Lo otro de los sentidos. Yo hasta ahora no entiendo a veces que se hacen cosas, o sea, que son como solamente mediáticas o solamente de masa, pero no tienen ni sentido, no aportan al desarrollo cultural del territorio de manera sostenible, porque que vos hagas un eventazo grandazo y estén 10, 20 emprendedores que solamente comen un día. Sí, también hay que buscar la sostenibilidad y este entorno como garantía. Bueno, las leyes, las políticas públicas es más de buena voluntad, más de buena voluntad. Y de conocidos. Sí, de que la gente quiera hacerlo, porque realmente otro día vamos a topar el tema político, ya nos estamos cargando mucho. Ese es otro lado que tenemos que toparlo, porque lamentablemente es causas de lo que estamos viviendo, lamentablemente. Pero bueno,
hoy nos acompañó Dolores Nazate, activista de Tejiendo Surcos. Trenzando surcos. Trenzando surcos. ¿Qué significa eso, trenzando surcos? Verás, primero que trenzando es porque el tema de la trenza que es andino, ¿no? O sea, vos tejes de varios colores con varias gente, te juntas, y sures que son del sur. Que somos del sur. Pues hay varios sures, ¿no? Por eso es que mi organización está en la FER, está en Nanacarica, es que si hablamos del sur, ustedes están al norte de Machacho. Claro, Pues ya no pero son del somos sur. los sures. Los sures son los lados marginados, periféricos, autodeterminados así, porque en todo lado hay un sur. Inclusive en tu propio barrio tienes un sur. Sí, yo vivo en un barrio periférico, marginado. Vivo en un barrio muy cristiano. Hasta el diablo entra rezando. Es que bueno que no vivo ahí. Ok, bueno, palabras de despedida, ¿qué les gustaría decirte? Se nos acaba el tiempo. Bueno, agradecer por la invitación, primero a ti, a la radio, porque hayan estos espacios donde podamos debatir de alguna manera algunos temas que son importantes para la comunidad, poder poner en estos espacios las voces de las mujeres, que estamos en varios espacios organizativos, porque lo que yo te estoy diciendo podría decirte cualquiera de las otras compañeras que son parte de Trenzando Sures, porque ya tenemos un poco más de 25 años en el territorio, haciendo, deshaciendo, peleando, jodiendo, discutiendo, poniendo propuestas en el territorio. Así que decirle a la comunidad que no se canse más bien de compartir y que gracias por la escucha. Soy Ronald Fernández, esto fue Diálogo Abierto. El día de hoy nos acompañó Dolores Nazate, activista cultural, social, mujer, que la van a encontrar en múltiples círculos. Y así que si la ven, reconózcanla, pídale una foto. Nos vemos, hasta la próxima. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión que afana mi mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Mientras te comes más y más, mi corazón flotamos, entrelazando las almas, bramando latidos y dando